Bueno, si bien la idea de hoy es trabajar lo que fue la revolución industrial, ¿no? Primero deberíamos entender o deberíamos saber qué entendemos nosotros por revolución. ¿Qué es una revolución? Bueno, debemos entender por revolución aquel proceso de cambio, ya sea súbito y profundo, que implica una ruptura, ¿no?, con el modelo anterior y da paso al surgimiento de uno nuevo. Por ejemplo, la revolución neolítica significó el pasaje de forma gradual de un conjunto de sujetos que vivían de la caza, de la recolección, de la pesca, a la invención de la agricultura. Obviamente que, si bien la agricultura surge de forma no planeada, sino que el hombre observa que al caer una semilla, ¿no?, a la tierra y al pasar de los tiempos esa semilla da fruto o da origen a una nueva planta, de esa manera el hombre ve que esa es la solución a dejar el nomadismo y comenzar a practicar el sedentarismo, ¿no? Ahora, según los planos en los que se ubica el fenómeno revolución, podemos hablar de diferentes tipos de revoluciones. Por ejemplo, revoluciones sociales, revoluciones políticas, revoluciones culturales, la revolución científica, la tecnológica. Por eso el término puede aplicarse a una transición histórica o a un proceso más o menos prolongado de transformaciones a un ritmo acelerado. Y esos procesos revolucionarios no presentan rasgos de celeridad. No podríamos calificar determinados fenómenos como revolucionarios, sino que sería un fenómeno de evolución. Ashton, ¿no?, dice que el término revolución implica un cambio repentino que no es en realidad característico de los procesos económicos, y el sistema de relación humano llamado capitalismo se origina en 1760 y alcanza su pleno desarrollo después de 1830, por lo cual existe el peligro de ignorar el factor esencial de las revoluciones, que es la continuidad. No es que yo hoy digo, hoy me levanto y digo, bueno, hoy estoy en la revolución industrial. No, el proceso revolución industrial es eso, un proceso que se da de forma gradual, repentina, y no de forma brusca ni violenta. ¿Sí? Ahora, pensemos un poquito en lo que es la revolución industrial. Recordemos que desde mediados del siglo XVIII se inicia en Europa Occidental una etapa de profundas transformaciones que dieron nacimiento, ¿no?, a las sociedades industriales. Este proceso, que recibe genéricamente el nombre Revolución Industrial, comenzó en Gran Bretaña y desde allí se fue distribuyendo, ¿no?, primero por Europa continental y Estados Unidos, y más adelante hacia otras regiones y países del mundo. Como todo acontecimiento histórico, para entenderlo, no debemos olvidar el contexto en el que se desarrolla, ni tampoco desconocer la ubicación temporoespacial. Por eso, cuando hablamos de la revolución industrial, decimos que la primera fase de la revolución industrial surge en Inglaterra en el siglo XVIII
Y la segunda fase de esta revolución industrial surge en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Sí? Pensemos que la revolución industrial es un fenómeno histórico y es el que más ha afectado a la humanidad desde la aparición de la agricultura en el Neolítico, y es por eso que el historiador Eric Hobsbawm sostiene que debemos entender, y lo dice así en su libro, que debemos entender a la revolución industrial como el cambio que se produjo en la producción y el consumo de bienes por la utilización de instrumentos hábiles cuyo movimiento exige la aplicación de la energía de la naturaleza. Es decir, ¿no? El cambio fundamental se produce por la aparición de las primeras máquinas que poco a poco irá sustituyendo tanto las herramientas como la fuerza muscular del hombre. Estas máquinas lo que vienen a hacer es a sustituir la labor que realizaba el hombre previo a que se introdujera en la fábrica. Ahora, si la máquina viene a sustituir el trabajo del hombre, ¿qué implica? Implica que muchas personas quedarán sin empleo y que la sustitución del trabajo manual por el mecánico busca que la producción se acelere y sea en mayor cantidad. Una máquina en una jornada, en una jornada produce más que lo que produce un hombre. Ahora, gracias a los aportes historiográficos, es que podemos establecer entonces que el proceso, ¿no? Ese proceso industrializador del que vamos a tratar, es una verdadera revolución, porque sirve para modificar las estructuras políticas, económicas y sociales del antiguo régimen por nuevas estructuras en esta sociedad industrial. Ahora, como dije anteriormente, no es que hoy me levanto y digo, hoy estoy en la revolución industrial. No. Como todos los procesos históricos, existen motivos y antecedentes que nos dan los primeros pasos hacia el proceso que vamos a tratar. Uno de los antecedentes de la revolución industrial es la revolución comercial desarrollada entre los siglos XVI al XVIII. Durante estos siglos, gran parte de las regiones europeas producían lo justo para para satisfacer las necesidades básicas. El comercio internacional se limita a los artículos de lujo o a bienes muy, muy especiales como los pescados, los minerales, ¿no? Esa era una de las características propias de las economías preindustriales. Bueno, hacia mediados del siglo XVIII, las innovaciones más decisivas se producen en el sector comercial y gracias a los monopolios comerciales se fueron sustituyendo, ¿no? Y gracias a los monopolios comerciales fueron sustituidos los mercaderes capitalistas que actuaban individualmente por
el gran empresario, el gran capitalista, debido a que estos mercaderes se movían por su propia cuenta y sabían los riesgos que tenían en dicha actividad económica. Ahora, a pesar de los triunfos en los mercados internacionales de ultramar, los británicos sabían que su mercado principal era el europeo, ya que 3/4 ¿no? de sus exportaciones se dirigían al continente europeo. Y la expansión del comercio británico en el siglo XVIII constituyó una causa esencial del desarrollo industrial. La propia revolución consistió en el hecho de que el equilibrio de la economía se desplazó desde una base primordialmente agrícola a otra fundamentalmente industrial y comercial. Es por eso que el comercio fue el sector que creó tal excedente económico y que gracias a él y sus inversiones se financió al sector industrial y las mejoras en la agricultura. Otra de las revoluciones que podríamos también marcar como antecedente de la revolución industrial es la revolución científica. Esa revolución científica desarrollada en el siglo XVIII y que gracias a ellas, ¿no? Y que gracias a ella se puede ver de que aquellas máquinas que habían sustituido al hombre fueran máquinas más duraderas y con fuentes económicas que hicieran que la producción de la fábrica fuera mayor y en el menor tiempo posible. Además, provoca grandes avances en el campo de la ciencia, como son en el campo de la astronomía, de la física, la química, la biología, etc. Pero, ¿por qué se produce la revolución industrial? ¿Qué pasaba en el campo y la demografía? Bueno, ese es otro de los aspectos. Por eso también mencionamos como antecedente de la revolución industrial a la revolución agrícola y demográfica. Y las mencionamos juntas porque se influyen mutuamente. A partir de 1740, la población británica experimentó un crecimiento notable. Este aumento se aceleró debido a que se produce un descenso paulatino de la mortalidad y especialmente de la mortalidad infantil. Y a su vez, ese descenso paulatino de la mortalidad aumenta el nivel de vida, por lo cual provoca que la población se duplique entre 1700 y 1800, ya que se pasa de 6.5 millones de habitantes a 10.7 millones de habitantes en el continente europeo y especialmente en Gran Bretaña. Ahora, sin embargo, ¿no? La presión demográfica por sí sola no alcanza para poner en marcha un proceso de industrialización, sino que junto a este proceso o a este fenómeno demográfico se da el desarrollo del cultivo, lo cual hace posible que aumente la población debido a que las familias más pobres ahora, con ese desarrollo del cultivo, pueden alimentarse.
El desarrollo agrícola, ¿no?, constituye un factor imprescindible para el proceso industrializador, ya que el crecimiento agrícola crea y genera una ampliación del consumo en los campesinos, y para que la revolución industrial se produjera y tuviese éxito, el cual tuvo a nivel mundial, el sistema agrícola era el que debía transformarse. Por lo cual, ¿no?, Inglaterra vivió también su propia revolución agrícola. Y en su desarrollo intervinieron varios factores. Aquellas áreas de cultivos se extendieron a terrenos anteriormente dedicados a la ganadería, se adaptaron nuevas técnicas de producción, como la rotación de cultivos, el arado triangular, la generalización de productos no cerealísticos, como las legumbres, papas, el forraje para el ganado, la utilización de la máquina trilladora, entre otras. Y la novedad más importante se produjo en el campo legislativo, ya que hacia 1700 la mitad de las tierras cultivables se realizan en campo abierto, lo cual generó que hacia 1760 los terratenientes ingleses impusieron los cercamientos de los campos. Entonces, hagamos un breve resumen de lo que venimos hablando hasta el momento entonces. Bueno, ahora, ¿por qué surge en Inglaterra la revolución industrial? Bueno, podríamos decir entonces que la revolución industrial se inicia en Inglaterra a partir de 1760, porque allí se dan una serie de condiciones necesarias para este proceso. Y, además, vivían una situación política interior estable. Recordemos que tenían una monarquía parlamentaria estable que se había consolidado en 1688 a través de la Revolución Gloriosa, y esta Revolución Gloriosa había declarado, ¿no?, la Declaración de Derechos, la cual promueve cierto régimen de libertades. También, en el siglo XVIII, se producen grandes transformaciones económicas, cambiaron los cultivos de los campos y la forma de explotación de la tierra. Y ahí, como recién dijimos, la rotación de cultivos, la utilización de fertilizantes, las mejoras en los instrumentos de labranza, y ahí tenemos el arado de vertedera, la reducción del personal al mínimo imprescindible, y todo eso mencionado llevó a que se aumente, a un aumento de la producción. ¿Sí? Y también hay un aumento demográfico, el cual provoca un éxodo rural hacia la ciudad y genera disponibilidad de mano de obra. Se da el incremento de la máquina en la fábrica y se comienza a emplear nuevas fuentes de energía. Se contaba con múltiples yacimientos de carbón y de hierro, por lo tanto hay una ampliación de la fuerza motriz en la actividad industrial. ¿Sí? Ahora, también existe una ventaja estratégica de Inglaterra, de por qué surge ahí. Recordemos que su posición segura como isla y su proximidad a las principales rutas marítimas entre el norte de Europa y el resto del mundo.
O sea que la expansión comercial inglesa es posible gracias a su punto estratégico de ubicación y que además cuenta con un gran número de puentes, puertos y ríos navegables. Ahora, el desarrollo de la industria también se precipitó debido a que Inglaterra debió hacer frente a una crisis de combustible, el agotamiento de los bosques era evidente, las minas de carbón a cielo abierto y las subterráneas a poca profundidad se agotaban y las técnicas para cavar túneles más profundos no eran suficientes. Esto hace que Inglaterra comience a pensar nuevas estrategias y es a partir de ahí que se da la adquisición de un imperio colonial, el cual fue un factor vital y de gran importancia para Gran Bretaña. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuáles fueron las transformaciones, ¿no?, que genera Inglaterra o que genera, mejor dicho, la industrialización? Bueno, si pensamos a nivel económico, decimos que los cambios experimentados en la industria británica se producen en el sector tecnológico y en la organización de la economía. Esta innovación tecnológica afectó a dos ramas de la industria y especialmente a la industria textil algodonera y a la siderurgia. A mediados del siglo XVIII, la industria del algodón estaba atrasada, era pequeña y era incapaz de competir ni en calidad ni en precio con la industria lanera, ya sea por demanda como por la oferta, y la productividad de las hiladoras que trabajaban con métodos y técnicas antiguas era bajísima. Y era principalmente una industria de carácter doméstico, que muchas veces se complementaba con la agrícola. Y es a partir de esta situación que la industria textil y esa industria siderúrgica transita por el paso hacia la mecanización industrial. Y aquí es que las primeras novedades técnicas se aplicaron tanto a las lanas como al algodón. La lanzadera de Kay, ¿no? La lanzadera de Kay era una máquina de tejer algodón, la cual permitía producir tejidos a gran escala y en menor tiempo. Adapta o es adaptada a las tejedoras. Sin embargo, al comienzo de su empleo, trajo grandes problemas, puesto que las tejedoras aceleraba las operaciones del tejedor, pero los hiladeros seguían trabajando al ritmo tradicional, lo cual provocaba interrupciones constantes en el proceso productivo. También los efectos de estas innovaciones en el proceso productivo se observaron de inmediato. Entre 1780 a 1800, las importaciones de algodón se multiplicaron, mientras que las máquinas se fueron perfeccionando. Esto modificó el carácter de la industria, ¿no? Las industrias que se dedicaban al hilado de lana
y el algodón se concentraron en los centros fabriles. Los tejedores, al ver que su trabajo aumentaba y con ello sus ingresos, abandonan la agricultura y se incorporan al mundo de la fábrica. A diferencia de lo que sucedía en la industria textil algodonera, desde el punto de vista tecnológico y organizativo, la industria de transformación del hierro, es decir, la siderurgia, ya estaba organizada sobre principios capitalistas desde el siglo XVI. Los obreros dependían de un patrón, dueño de la materia prima, del cual recibían un salario, trabajaban en un taller, bajo condiciones laborales específicas, la mercancía estaba separada del productor y se destinaba a un mercado distinto, ¿no? En la primera mitad del siglo XVIII, esta rama de la industria aún se hallaba en la fase preindustrial. Estaba aparcida geográficamente, producía de forma intermitente, la materia prima provenía de Suecia y cada vez menos. Además, el carbón que se había utilizado como combustible básico se estaba agotando debido a la explotación que se le estaba dando. Y estos obstáculos exigieron la búsqueda de una solución técnica. La voluntad empresarial estaba y los recursos financieros también, lo cual facilitó en la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Bien, y acá podemos ver cómo surgen determinados pasajes o mecanismos. Bueno, del taller pasamos a la fábrica, donde el obrero no participa en todas las etapas de la producción, sino que ahora es solamente parte del proceso de producción. Pasamos del trabajo manual e individual al trabajo en cadena, lo que conocemos como taylorismo, ¿no? El ingeniero Frederick Taylor comienza a hablar de una organización significativa del trabajo y de esta manera lograr la máxima producción posible en el menor tiempo y así lograr una producción en serie. Se busca un aumento de la producción, por lo cual se tiende a disminuir los costos, a reducir el tiempo y ahorrar en mano de obra. Si nosotros tenemos el precio, si el precio baja, ¿no? Aumenta la demanda. Cuanto más bajo sea nuestro precio, más puedo vender. Y también se producen transformaciones, ¿no? En el sistema capitalista. Acá vemos un capitalismo moderno, el cual se creó, ¿no? Una nueva forma de organización del trabajo, se multiplican los capitales y las actividades bancarias, lo cual generó o es generado por el capitalismo industrial. Para que este capitalismo moderno se desarrolle y basado principalmente en los aportes teóricos de Adam Smith y de su teoría sobre la riqueza de las naciones, es necesario la propiedad privada, debe estar en juego la libre competencia,
el mercado estará regulado por una mano invisible y habrá un libre juego de la oferta y la demanda. Y en esto se da el predominio de la pequeña y la mediana empresa. Otro de los aportes que hacen los liberales o los teóricos de este capitalismo moderno es que el Estado no debe intervenir en asuntos económicos, porque cada intervención estatal lo único que haría es entorpecer el desarrollo del mercado y de esta manera, entonces, las funciones que debe cumplir son la de juez y gendarme, ¿sí? Es decir, deben garantizar mediante leyes a la sociedad y deben proteger a través de la policía las condiciones sociales y económicas para que éstas se desarrollen libremente. Pero también esta revolución industrial produjo consecuencias sociales, por lo cual la revolución no solo cambió el paisaje, sino que también la estructura de toda la sociedad, tanto en el plano demográfico como en la confrontación de los grupos sociales. Dentro de las estructuras cambiantes de la sociedad, bueno, podríamos hablar de la revolución como consecuencia, la revolución demográfica, la cual produjo mejor alimentación gracias al desarrollo de la revolución agrícola, un aumento de la productividad. Hay una baja en las hambrunas, también se mejoran, ¿no? Hay mejoras en la higiene personal, aparece el jabón como novedad, la cloración de las aguas y un sistema de alcantarillado. También comienzan a aparecer las primeras vacunas y todas estas medidas mencionadas anteriormente hacen que o produjeron un deceso de la mortalidad y una gran tasa de nacimiento. Como consecuencias, también se estimula a la demanda de productos y se produce una inmigración ultramarina. Entre 1800 a 1924, aproximadamente, durante este periodo, 60 millones de personas, italianos, británicos, eslavos, españoles, alemanes y alguna nacionalidad más, migran hacia las Américas, especialmente como punto de destino Estados Unidos, el Brasil y la región del Río de la Plata. Muchos se asentarán en Uruguay, mientras que otros lo harán en Argentina. También como consecuencia social de esta revolución industrial o de este proceso de industrialización, da origen y favorece la aparición de nuevos actores sociales. Por un lado, tenemos a los empresarios o a los burgueses, y al otro lado tenemos a los trabajadores, obreros o proletariado. El empresario, como dije recién, pertenece a la burguesía, la cual poco a poco se fue fortaleciendo
por su poder económico y también social, y de esta manera se da la consolidación del sistema capitalista. Sistema socioeconómico caracterizado principalmente por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los precios en el mercado. Dicha regulación se da según la ley de la oferta y la demanda. Estos empresarios, basados en la doctrina de la libertad económica, obtenían grandes riquezas no solo vendiendo y comprando, sino que también sus riquezas se dan debido a que los salarios que estos pagan a sus trabajadores son bajísimos, por lo cual el capitalista se enriquece por, por aquel trabajo no pagado, o como le diría Marx, por la plusvalía. Bien. Y el otro sector de estos que aparecen gracias a la industrialización es el trabajador. El trabajador, el único nexo que tiene con el producto que realiza es la remuneración que percibía a través del salario, por lo cual era un engranaje más en el proceso productivo. En esa búsqueda de obtener los máximos beneficios, la burguesía le paga a estos trabajadores bajísimos salarios y los honorarios son bajos, mientras que los horarios o la jornada laboral del obrero oscila entre las 14 y 16 horas por día. ¿Qué es lo que hacen estas fábricas y estos capitalistas? Bueno, para poder tener un personal constante al servicio de la producción y al servicio de los beneficios que ellos ostentan, algunas de las fábricas edificaban galpones y en estos galpones dormían miles de hombres, mujeres, niños, los cuales estaban hacinados. Y ahí dormían 5 horas diarias y después debían volver a su jornada laboral. Los barrios, si nosotros pensamos en los barrios que se construyen alrededor de la fábrica, esos barrios obreros, los podríamos calificar a ese barrio como el slum, un barrio obrero que gira en torno a la fábrica. ¿Qué es lo que nos deja como reflexión esta revolución industrial? ¿Qué es lo que sucede gracias al proceso revolucionario? Bueno, la revolución industrial, como consecuencia, hizo rico a unos pocos, pero hizo pobres a muchos. Hubo un incremento de la riqueza nacional, pero ese incremento de dicha riqueza produjo una disminución en el bienestar particular. Se promueve la prosperidad material, pero se detiene el progreso social. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos obreros
no tienen la posibilidad de ascender socialmente. Están destinados a nacer pobres y morir pobres. Mientras que se da, pero en raros casos, el capitalista nace en un lugar rico, nace rico y muere rico, aunque un mal negocio podría llevar a este capitalista a la pobreza total. Bien, espero que haya quedado claro algunos de los aspectos de la revolución industrial, y para la próxima vamos a tratar el desarrollo del sistema capitalista y vamos a explicar algunos aspectos tanto del capitalismo comercial y cómo se da esa evolución del capitalismo comercial al capitalismo liberal, y cómo del capitalismo liberal propio del desarrollo de la primera revolución industrial pasamos a un capitalismo financiero y monopólico, donde aparecen nuevas figuras como son los trusts, los cárteles y los holding, gracias al desarrollo de la segunda fase de la revolución industrial. Bueno, nos vemos en la próxima y espero que el video sirva de ayuda para ustedes.